Buenos días chicos y chicas de sexto grado y bienvenidos a las actividades de Aprendo en Casa. Hoy estamos con ganas de comenzar una nueva aventura del saber. Vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Nuestra sesión para hoy, analizamos los datos de nuestra indagación sobre el cultivo de una planta, redactamos conclusiones y comunicamos los resultados. Recuerda que hemos estado indagando sobre cómo la luz influye en el crecimiento de una planta. Necesitaremos el texto "Cómo procesar los resultados de un experimento". Hoy continuarás con tu indagación sobre el cultivo de la planta y analizarás los datos que obtuviste. La semana pasada hicimos un pequeño cuadro de observación de tu planta. Haremos nuestras conclusiones y luego comunicaremos nuestros resultados a nuestros familiares. Para ello puedes emplear hojas de reuso, para pasar lo más importante luego a tu cuaderno de experiencias. Nuestro propósito de hoy será procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Ya han pasado 6 días desde que empezamos nuestro estudio. También redactaremos las conclusiones, evaluaremos y comunicaremos los resultados. Hace varios días iniciaste tu indagación sobre el cultivo de una planta en un lugar iluminado y en un lugar oscuro. Los procesos para tu indagación fueron los siguientes. Primero identificamos el problema e hicimos nuestra pregunta de indagación. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Elaboramos un par de hipótesis y necesitamos validarla. Planeamos y ejecutamos un experimento. ¿Recuerdas nuestras hipótesis? Sí, nuestra hipótesis 1 era que la luz influye en el crecimiento de la planta. Y nuestra hipótesis 2 es que la oscuridad no permite el total desarrollo de nuestra planta. Y vamos a ver si nuestras hipótesis son válidas. Para continuar con la indagación, debemos hacer lo siguiente. Vamos a leer un texto denominado ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? Recuerda anotar las ideas más importantes de la lectura. Comenzamos. Texto 1. ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? El experimento de cultivo en agua fue planteado a partir de un problema de indagación, cuyo enunciado es el siguiente. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Repasemos sobre la clase de las variables. ¿Recuerdas nuestras variables independiente y dependiente? Observamos en la pregunta ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Tenemos dos partes, la causa y el efecto. ¿Recuerdas la causa? ¿Qué variable era? ¿Y el efecto? ¿Qué variable era? Perfecto. La causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. Recordemos, identifiquemos. La luz es la variable independiente y el crecimiento de una planta es la variable dependiente. En la pregunta de investigación están las dos variables. La primera parte, que es la causa, y la segunda parte, que es el efecto. ¿Y qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? El problema planteado dio lugar a dos posibles hipótesis. Si cultivamos una planta en un ambiente de luz,
entonces crecerá. Para comprobar si esta hipótesis es verdadera o falsa, fue sometida a un proceso de validación mediante nuestro experimento. A continuación, transcribimos la experiencia de Luciano, un niño que como tú cursa el 6º grado e hizo también su indagación científica. A él se le planteó el mismo problema. Luciano registró el trabajo realizado en un cuaderno de experiencias. Ahora vamos a ver la indagación para determinar qué relación hay entre el crecimiento de una planta y la luz. Nuestro problema de investigación. Él anotó en su cuaderno de experiencias la pregunta de investigación: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Luego de analizar la variable independiente y la variable dependiente, él hizo su hipótesis. La hipótesis de Luciano fue: si cultivo una planta en un ambiente de luz, entonces crecerá. Efectivamente, se parece a nuestras hipótesis que hicimos la semana pasada. Él ejecutó su plan de investigación. Determinó su objetivo. Para saber si necesita luz o no, hizo el experimento de cultivar una planta en un lugar donde recibe luz y otra planta en un lugar oscuro. Él nos comenta que desarrolló las siguientes actividades. Él nos dice: elaboré con ayuda de mi profesora Martina los criterios para saber si mi hipótesis es verdadera o falsa. Estos son los criterios. Mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad no crece bien. Esta evidencia confirmará mi hipótesis. Mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad también crece bien. Esta evidencia contradecirá mi hipótesis. Él trata de ver si su hipótesis planteada es verdadera o tal vez falsa. Para ello realizó el experimento de poner la planta en un vasito con agua en la luz y la otra parte de la planta en un vasito con agua en la oscuridad. Él cultivó, nos dice, 2 tallos de una planta llamada Dracena, que crece en un parque cercano a su casa. Es comúnmente conocido esta planta con el nombre de Maribella. Luciano nos dice: yo averigüé su nombre científico. Se llama Dracaena marginata. Nos sigue comentando: el aspecto de mis plantas antes del experimento eran saludables, tenían hojas firmes, no marchitas, sin manchas y no estaban amarillentas. El tallo es firme y no marchito y no tiene manchas. Todo esto lo escribió en su cuaderno de experiencias. Y nos sigue comentando: el cultivo lo hice en botella de vidrio descartables. Les puse 2 etiquetas, con luz y sin luz. Coloqué una de mis plantas en la ventana de mi cuarto y la otra en un armario cerrado. Eché agua en ambas botellas, hasta 6 centímetros antes del pico y marqué hasta dónde llegaba el agua. Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días
para evitar que se descomponga. Eché siempre la misma cantidad de agua y lavé las botellas cada vez. Observé mis cultivos durante 6 días y registré los datos en un cuadro de observaciones para cada una de mis plantas. Utilicé una regla para medir en centímetros las plantas cada día y una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces. 1 significaba sin raíces, 2 muy pocas raíces, 3 pocas raíces y 4 muchas raíces. Todo esto está escrito en su cuaderno de experiencias. Luego nos comenta Luciano, realicé el procedimiento y la interpretación de datos de la siguiente manera. Comparé mis observaciones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, con los datos del día 1 y del día 6. El tamaño de ambas plantas, el aspecto, las raíces, otros. Igual en la planta, en un lugar oscuro, el tamaño, el aspecto, las raíces y otro. Este cuadro Luciano lo tiene en su cuaderno de experiencias. Durante el día 1, su planta medía 25 centímetros y en el día 6, 32. Se veían de un aspecto saludable. No tenía al principio ninguna mancha y luego tuvo algunas manchas de color claro. Observó que ninguna de las dos tenía flores. Igualmente, observó la planta en el lugar oscuro, el tamaño, el aspecto, las raíces y otros. Ahora las evidencias. En tamaño, observó que aumentó 7 centímetros. En el aspecto, observó que la planta en el lugar iluminado se mantuvo saludable. En cuanto a las raíces, observó que crecieron muchas de color claro. Y en cuanto a otros, él se fijó en que si tenían o no flores. La planta en el lugar oscuro solo aumentó 1 centímetro en 6 días. Se dio cuenta, mediante la observación, que no se mantuvo saludable la planta, se marchitaron sus hojitas. En cuanto a las raíces, le crecieron muy pocas de color claro. En cuanto a las flores, no crecieron flores. Comparación de resultados. La planta que cultivé en un lugar iluminado creció 7 centímetros. La planta en un lugar oscuro solo creció 1 centímetro. En cuanto a la relación del aspecto de ambas plantas, la planta que cultivé en un lugar iluminado tenía un aspecto saludable. Sus hojas estaban verdes y tenía muchas raíces. La planta en un lugar oscuro estaba marchita. Sus hojas estaban amarillas y tenía muy pocas raíces. La planta que cultivé en el lugar iluminado no presentó flores, tampoco la planta que cultivé en el lugar oscuro. En la comparación de resultados, está comparando cada uno de los criterios de la planta en un lugar iluminado y la planta en un lugar oscuro. Interpretación de los resultados. En 6 días, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivó en la oscuridad. La planta que cultivé en un lugar iluminado tuvo muchas más raíces en relación con la planta que cultivé en un lugar oscuro. Ninguna de las dos plantas floreció. Él interpretó cada uno de los resultados comparando la planta que estaba en la luz permanente y la planta que estaba en la oscuridad permanente. Él concluyó que su hipótesis era verdadera. La planta creció más en un lugar iluminado. Entonces, las plantas necesitan luz para crecer. Posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Luciano y tus resultados. La planta que escogiste tal vez no soportó el clima que hay en tu localidad.
y se marchitó antes de lo que le crezcan las raíces. Recomendaciones para después del experimento. No eches tu planta en la basura. Si lograste que crezca, puedes trasplantarla a una maceta y seguir cuidándola o continuar cultivándola, eso sí, cambiando de agua frecuentemente y lavando bien el vaso, donde las estás cultivando cada vez que cambies el agua. Tras haber leído el texto, sigue los pasos que llevó a cabo Luciano. ¿Qué acciones debes realizar? Emplea el esquema que te mostramos a continuación. El primer paso ya está sugerido. ¿Qué haré primero? Puedes comparar los datos registrados en el cuadro de observaciones, desde el primer día al sexto día del experimento. Luego, esta es una sugerencia. Podrás elaborar los criterios para saber si la hipótesis es verdadera o falsa. Realizar también el procesamiento e interpretación de datos. Puedes comparar las observaciones de los datos del día 1 y del día 6. ¿Qué harás después? Puedes comparar las evidencias con las hipótesis, puedes elaborar las conclusiones y presentar los resultados de la investigación. Estas son sugerencias, tú puedes hacer tu propia lista de acciones. Ahora te planteamos lo que debes realizar después de seguir los pasos de Luciano. Describe brevemente tu experimento en tu cuaderno de experiencias. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Qué ocurrió finalmente? Tal como hizo referencia Luciano. Responde. ¿Cómo obtuvo Luciano la diferencia de 6 centímetros que anotó como resultado del cultivo en un lugar iluminado y en un lugar oscuro? ¿Cuál fue el resultado de tu observación del aspecto de la planta y en particular de las raíces? ¿Fue similar al que obtuvo Luciano? ¿Qué registraste tú en otro? Luciano registró la presencia de flores. Tú puedes tal vez registrar o haber registrado el olor o tal vez alguna otra particularidad de la planta, como que se puedan haber posado insectos durante todo el proceso de la investigación. Luciano observó si hubo o no flores al término de su experimento. Él cuando hizo el experimento al inicio notó que ambas plantitas no tenían flores. Tampoco le salieron flores al finalizar el experimento. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a establecer las comparaciones entre tus hipótesis y las evidencias de tu experimento. Recuerda que las evidencias son las observaciones que has registrado día a día sobre cómo cambia tu planta. También te serán útiles para elaborar tus conclusiones. Comenta y escribe las comparaciones entre tus hipótesis y los resultados del experimento. Anota en tu cuaderno si las evidencias te permiten decir si tu hipótesis que validaste con el experimento es verdadera o falsa. Utiliza la escala del tamaño de raíces y los criterios para las hipótesis que consideró Luciano. Aquí te damos algunas sugerencias. En cuanto a la descripción del experimento, unas sugerencias de posibles conclusiones, puedes hacerlas tú mismo. Aquí algunos argumentos que sustentan esas conclusiones. ¿Recuerdas las conclusiones de Luciano? Luciano tuvo su primera conclusión. En cuanto al tamaño de la planta, Luciano dijo que su planta, que estaba en el lugar iluminado, creció 6 centímetros más que la planta que estaba en el lugar oscuro. Una segunda conclusión de Luciano fue sobre el aspecto de su planta. La planta en el lugar iluminado tuvo un buen aspecto durante todo el tiempo que estuvo en la investigación. En cambio, la planta que estuvo en el lugar oscuro ya presentaba deterioro. Desarrollaste esta actividad con éxito. Te felicito. Tenemos la seguridad de que hoy aprendiste algo muy importante
y que te servirá para tener ideas más claras acerca del medio en el cual una planta puede crecer saludablemente de forma adecuada. Luego selecciona lo que necesitarás para la presentación final de tu trabajo. Por ejemplo, la pregunta de investigación y el trabajo de indagación. Puedes mostrarle el producto de tu experimento y explica por qué las diferencias entre ambas plantas. Si no conseguiste que tus plantas echen raíces, analiza las posibles diferencias entre los dos resultados obtenidos por Luciano, descritos en el texto y anexo. Ahora autoevalúate con estos criterios. ¿Comparaste los datos que registraste sobre cada planta en el cuadro de observaciones? Este cuadro lo hicimos la semana pasada. ¿Utilizaste los resultados, o sea, las evidencias? ¿Relacionaste los resultados de tu indagación para validar tu hipótesis? ¿Elaboraste conclusiones con base a la interpretación de los datos? ¿Relacionaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tienes sobre los ecosistemas? Si tienes algunos no como respuestas, haz las mejoras necesarias. Explica a tus familiares por qué las plantas son importantes para generar ecosistemas como los que has experimentado, en los que el agua, el aire y la luz, la temperatura constituyen el medio con los elementos abióticos, y tus plantas son el elemento biótico. Comenta qué podría ocurrir si alguna planta crece en tu ecosistema, o si llega ahí a vivir algún insecto, produciendo una pequeña sucesión. Señala también que cualquier variación en el entorno de una planta puede perjudicarla, tal como ocurrió en la planta que solo le variamos la luz. Infórmales cómo, por ejemplo, si se altera el suelo con residuos de fábricas o relaves mineros, o se altera la calidad de la atmósfera o del agua, se ven perjudicados los ecosistemas y por lo tanto la vida en el planeta. Cuéntales también qué harás con los sistemas que has creado. Toma como referencia las recomendaciones para después del experimento. Recuerda que la meta para el día de hoy fue procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Redactar conclusiones, evaluar y comunicar los resultados. Para saber si conseguimos nuestras metas o no, responde. ¿Lograste las metas? Explícalo brevemente. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr las metas? ¿Cómo te ayudó a lograr las metas la indagación que realizaste? ¿Cómo elaboraste tus conclusiones? ¿Te ayudó el análisis de los datos que registraste? ¿Por qué? En tu cuaderno de experiencias, organiza tus apuntes respecto a la pregunta de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación, la información de la lectura y tus conclusiones al responder la pregunta investigable. Incluye todo eso en tu portafolio que te será de mucha utilidad en las próximas actividades y te permitirá evaluar los logros y las dificultades. Finalmente, en tu cuaderno de ciencia y ambiente, cuaderno de ciencia y tecnología, escribirás el encabezado, la fecha y el título. Semana 28, día 4-15 de octubre. Título: Analizamos los datos de nuestra investigación sobre el cultivo de una planta. Redactamos las conclusiones y comunicamos los resultados. Copiarás el propósito de hoy y las ideas, fuerzas o los conocimientos adquiridos el día de hoy. Están basadas en las conclusiones de las cuales hemos manifestado.
Luego, elabora un dibujo acorde al tema. Aquí está el ciclo de vida de las plantas. También te sugerimos investigar todo lo relacionado a la fotosíntesis, que ya años anteriores se ha visto, pero ahora es momento de recordar. Recuerda que estamos indagando cómo la luz influye en el crecimiento de una planta y cómo eso afecta a todo el ecosistema. Muy bien, mis queridos niños y niñas, eso ha sido todo por la sesión de hoy. Es muy importante seguir respetando las medidas sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus. Recuerda que recién estamos en la fase 3 de la experimentación de la vacuna y posiblemente no la tengamos antes de fin de año. Así que a seguir cuidándonos, porque protegiéndome se protegen los demás. Hasta la próxima sesión.